Al sur de Portugal, se encuentra uno de los rincones más curiosos del país. Bautizada como la Playa del Barril, su atractivo no radica en sus aguas limpias ni sus finas arenas, sino en más de 200 anclas oxidadas, que se alinean a lo largo de la playa. Es un cementerio de anclas, que cuenta con ese encanto decadente y misterioso, de los lugares abandonados. En cierto modo este cementerio, es el recuerdo de una época, que ya no existe. Una era en la que los barcos atuneros portugueses, salían de pesca durante días, surcando miles de kilómetros, en busca del preciado atún. Pero esto es ya tan solo un recuerdo del pasado, pues esta actividad se fue abandonando con el paso del tiempo. La época en la que los habitantes de este lugar salían a pescar, a miles de kilómetros de distancia de sus hogares, ha pasado a la historia. Las anclas de los barcos varados, fueron amontonándose poco a poco en la playa, quedando a merced de los elementos, y oxidándose lentamente. Los habitantes de Tavira, se encargaron de alinearlas, y de mantener el lugar limpio, en cierto modo como una manera, de dejar una ventana abierta al pasado. Una postal romántica y evocadora, de otra época más complicada, y quizás más aventurera. En el Reino Unido, las cabinas telefónicas rojas, son un icono cultural. Originalmente fueron diseñadas de color plateado. Pero la oficina postal, decidió pintarlas de rojo, para darles mayor visibilidad. Si bien hay muchas todavía en uso, el golpe letal fue tras la privatización en 1984, de British Telecom, y el posterior cambio a un modelo más funcional, y económico. Las clásicas cabinas telefónicas de Londres, fueron sustituidas por un modelo superior, adaptado a los tiempos modernos, para volver a ganar utilidad. Como consecuencia, el pueblo de Miniot, alberga alrededor de 200 cabinas, que fueron consideradas irreparables, por su lamentable situación. China, es un país en continuo crecimiento económico, por lo cual se crean más puestos de trabajo, dando pie a que la gente se compre su propio automóvil, y deje de utilizar el transporte público. En la ciudad de Chongqing, hay miles de taxis abandonados, dado que los conductores van a la quiebra, a causa de que no hay tantos clientes como antes, y los taxistas se ven obligados a abandonar su vehículo. El cementerio de taxis en Chongqing, es un recuerdo de la bonanza económica de China, que ha provocado una gran movilización a las ciudades, y un aumento del mercado automotor. Ahora, la congestión del tráfico y la contaminación, han empeorado dramáticamente en las ciudades chinas, ya que la expansión económica del país, permitió a un número creciente de consumidores, realizar grandes compras de automóviles, lo que significa, que muchos ya no dependen del transporte público. Como resultado, miles de taxis fueron abandonados en este recinto. El pequeño pueblo de Uyuni, perteneciente al estado de Potosí, fue el primer lugar de Bolivia, donde se escuchó el silbido, de una locomotora. Ahora esqueletos de locomotoras y vagones, están esparcidos por el gélido suelo del altiplano, como amasijos de hierros oxidados, y olvidados en el mismo lugar, que se instaló la primera línea ferroviaria del país, en 1899, que unía Uyuni, con Antofagasta. El potencial de las minas de plata de Huanchaca, hicieron que el ferrocarril pronto se convirtiera en la columna vertebral, del desarrollo industrial en la zona, y que sirvió para transportar minerales como estaño, plata, e incluso el oro. Durante décadas, fue un símbolo del progreso. Pero como suele suceder en estos casos, los beneficios de la plata, fueron a bolsillos extranjeros. Hoy en día, los perfiles herrumbrosos de todas aquellas máquinas, permanecen desafiando al terrible clima, como un museo del pasado, o como continentes vacíos para el recuerdo, de todas las historias que se vivieron y contaron en su interior. En días de fuerte viento, este se cuela por los orificios desvencijados, haciendo silbar de nuevo a las máquinas, que quizás todavía no se percataron, de que jamás llegarán a la próxima estación.
En la bahía de Nouadhibou, a unos 10 kilómetros de la capital de Mauritania, se alberga uno de los mayores cementerios marinos del mundo. Los esqueletos de acero surgen como setas en la costa. La visión de los solitarios derrelictos, junto a la inmensidad de las arenas del Sáhara, es sencillamente impresionante. Decenas de embarcaciones de todas las nacionalidades yacen a uno y otro lado de la bahía, formando un gigantesco vertedero. Se acumulan desde hace años junto a la playa, algunas semienterradas por la arena, y otras formando improvisados arrecifes. Un simple paseo por la playa produce escalofríos. En el mar, algunos países obligan a sus patrones a desmontar sus naves, a un coste que no pueden hacer frente. Por ello emigran a los países sin desarrollar, donde el precio es bastante inferior. La ciudad de Nouadhibou se hizo famosa en los últimos meses por ser una de las más pobres del mundo. Y a diferencia de lo que ocurre en otros cementerios, en las playas de Nouadhibou, nadie desguaza los barcos. Simplemente se amontonan por tiempo indefinido, encallados, oxidados, convertidos en lugares de interés turístico, e incluso algunos mauritanos han aprovechado los restos de los barcos para construirse una casa. Así es este cementerio de barcos, situado frente a la bahía fantasma. Terrenos muertos ensombrecidos por la proa de los mercantes, y por las descomunales anclas enterradas en la arena, amarrando cientos de toneladas de acero, descuidadas y olvidadas para siempre. Este lugar está literalmente plagado de cadáveres de tanques abandonados. Entre los años 1970 y 1980, tras la derrota de las actuaciones militares desarrolladas por la Unión Soviética contra Afganistán, se desecharon en las afueras de Kabul, capital de este país, una gran cantidad de tanques soviéticos. Una gran colección de vehículos de guerra y armamento que la batalla soviética dejó atrás tras el fracaso de una ocupación masiva. El gobierno afgano no ha adoptado ninguna medida para recuperar los tanques. No tiene ningún interés en reciclarlos ni reactivarlos, ya que probablemente los ha mantenido estáticos, como una advertencia para los invasores sobre su futuro fracaso. Estas armas, una vez formidables en la guerra, ya no infunden temor en sus enemigos. Sus días de rodar inexorablemente sobre los dientes de las orugas de acero se han terminado. Ahora, la armadura de estos gigantes está expuesta a la oxidación, la corrosión, y sus escotillas ya no son usadas por sus tripulantes, y su cañón nunca más será detonado. Una señal de la era soviética todavía da la bienvenida a la gente a la ciudad. Sin embargo, hay pocos visitantes que permanezcan más de unas pocas horas. Todos se van después de haber echado una mirada a lo que es una escena reminiscente de una película de desastres de ciencia ficción. Moinak es una ciudad al noroeste de Uzbekistán que albergaba uno de los mayores puertos marítimos. Ahora es un desierto, con grandes barcos a la deriva, sobre gigantescas dunas de arena. Cuando los ríos que alimentaban dicho mar fueron desviados, para convertir Asia Central en una zona productora de algodón y cereales, el nivel del mar comenzó a bajar. Sin embargo, nadie hizo nada para evitarlo. El mar está ahora a 150 kilómetros de distancia de este punto, el cual fue usado como puerto. Los restos del cataclismo están por todas partes, en forma de barcos de pesca oxidados. En medio de kilómetros y kilómetros de arena y matorrales, estos barcos se asientan, aislados, varados, y extremadamente fuera de lugar. Se trata de las conchas, a las que se aferra el sonido del mar, que se niega a quedarse en el olvido. El Mar de Kara es un lugar llamativo. El depósito de submarinos nucleares de la Unión Soviética se encuentra al norte de Siberia, en el Mar de Kara. Las proas oxidadas de los submarinos dejan ver los tubos lanzatorpedos en su interior, y las torres de mando yacen desplomadas, en ángulos extraños. Los soviéticos convirtieron el Mar de Kara en un acuario de basura radiactiva. Parece que allí, hasta 1990 los soviéticos continuaron deshaciéndose de los submarinos, de la misma manera que lo hacían con los buques impulsados con diésel, tirándolos al fondo del océano.
En este lugar, el lecho marino está lleno de unos 17.000 contenedores de desechos radiactivos, 16 reactores nucleares, y 5 submarinos nucleares completos, uno de ellos con sus 2 reactores aún llenos de combustible. El área del Mar de Kara está ahora en el punto de mira de varias compañías petroleras y de gas. Así que una perforación accidental podría llegar a romper el revestimiento de los reactores y provocar la liberación de radionucleidos. Filas y filas de enormes botes de acero, de 12 metros de largo a 300 metros de profundidad, donde los reactores y el combustible se esparcen en el fondo del mar. El Mar de Kara es esencialmente un vertedero nuclear. Se le conoce coloquialmente como Boneyard. Y es el cementerio de aviones militares más grande del mundo. El número de aviones almacenados y la precisión en la forma en que están aparcados es impresionante. Otro hecho importante es que todos estos aviones son capaces de ser reactivados y ponerse nuevamente en servicio si alguna vez fuese necesario. Este enorme complejo se creó en 1946 para albergar aviones tras la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes años se fue poco a poco ampliando como un gigantesco almacén y cementerio donde van a parar todo tipo de aparatos fuera de servicio. A día de hoy, este lugar alberga más de 4.400 viejas aeronaves en una gigantesca superficie de más de 10 kilómetros cuadrados. Se almacenan, se aprovechan sus piezas, y se les deja descansar para siempre, en mitad del desierto de Arizona. El lugar reúne aparatos de todas las fuerzas armadas, aviones que transportaron a presidentes, cazas abatidos por el enemigo, durante guerras en medio mundo, y hasta un avión comercial secuestrado en 1969. Este cementerio sirve a la vez de museo improvisado del pasado bélico de Estados Unidos, un extraño recordatorio físico de las guerras del pasado, y de las que desgraciadamente, aún están por llegar. Incluso, un pasado que ayuda a entender también el presente. Hay lugares en nuestro planeta que literalmente se asemejan a un infierno en la Tierra. Este lugar, que parece que fue concebido por un escritor de ciencia ficción, es muy real. En este fantasmal cementerio de barcos, trabajan miles de hombres, y a diferencia del cementerio de barcos de Mauritania, aquí desmontan cada barco con sus propias manos. Caminan entre cientos de colosos de acero que están varados en la playa, y las diminutas personas parecen solo un enjambre de insectos comparados con los leviatanes. Los lugares de trabajo carecen de agua potable, equipo de protección, asistencia médica, y se desconoce el número de accidentes. Son los barcos cargueros, superpetroleros, y cruceros de pasajeros, que han surcado los océanos. Han terminado su vida útil, y han hecho su último viaje hasta estas playas del sur de Asia, ya que los dueños de los buques, la mayoría de los países ricos, están externalizando sus costos, evadiendo su responsabilidad de pagar, por tratar apropiadamente las sustancias tóxicas que contienen. Estos barcos llevan en su interior toneladas de amianto, cadmio, y pinturas con plomo, que afectan gravemente a la salud de sus trabajadores. Además, con el desmantelamiento de los barcos en la playa, es imposible evitar que los residuos queden en las costas. De esta manera, se vierten toneladas y toneladas de desechos de cada barco, que no son correctamente tratadas, y son quemadas a cielo abierto. Pese a que las autoridades indias han comenzado a preocuparse por el problema, Europa y Estados Unidos siguen considerando estas playas el vertedero del planeta.